Igualmente para Sí, nosotros. efectivamente, esas imágenes que estamos viendo fueron las que se produjeron anoche, después de que por la tarde la primera ministra Elisabeth Borne anunció la decisión del presidente de utilizar ese artículo de la Constitución, el famoso 49.3, que le permite hacer aprobar una ley sin la votación del Parlamento. Eh, mm, Naturalmente esto es una práctica corriente en Francia, ya estamos acostumbrados, contrariamente a muchos otros países europeos. Apenas anunciado esa noticia, la gente salió espontáneamente a las calles, indignada, a manifestar su oposición. Recordemos que esta reforma es muy impopular. Que los 2/3 de los franceses estaban en contra de esta reforma que lleva la jubilación, la edad de la jubilación de 62 a 64 años se aumenta un poco, en realidad, los Sí. trimestres o los años de cotización, pero este hecho, el hecho de forzar el paso, porque no había probablemente mayoría para una votación positiva en el Parlamento, fue una cosa que Luisa, indignó absolutamente a los está muy franceses. bien, tu relato es muy interesante. Ahora, me dirige a la segunda pregunta. ¿Por qué Macron hace esto si es tan impopular? Porque no tenía otra solución, Pablo. Macron prometió en sus dos quinquenios, en sus dos campañas presidenciales, la reforma de la Constitución. Después vino el COVID, o sea que durante su primer quinquenio no la pudo llevar adelante. Pero este país fue tan generoso, tan generoso durante el COVID y después del COVID, ahora para paliar los efectos de la inflación, de la crisis energética, etcétera, que ha gastado fortunas, dineros inimaginables que en algún momento hay que comenzar a equilibrar, porque no somos nosotros los que vamos a pagar esas consecuencias, son las generaciones futuras, los chicos que ahora tienen 20 años. Y el presidente es perfectamente consciente de eso, el gobierno es perfectamente consciente. El problema es que los franceses no son conscientes de eso y que Francia padece lo mismo que padecen las otras sociedades modernas y más desarrolladas, que es una fragmentación, una fractura social con respecto a todo lo que es institucional y a todo lo que es autoridad. Se acusa al gobierno de Macron, en particular al presidente, de no saber dialogar. Yo tengo mis dudas de que así sea. Yo creo que Bien. hay una realidad social en el mundo que lleva a esto que yo te estoy diciendo y que entonces para los gobiernos democráticos es extremadamente difícil llegar a un consenso cuando hay una actitud totalmente opuesta a todo lo que es No, claro que autoridad. sí. Y se ve en la sociedad francesa. Luisa, Mariana te quiere hacer una consulta también. Luisa, es llamativo también que el Parlamento, el Senado sobre todo, no haya apoyado esta reforma, ¿no? Y si puede haber una moción de censura, digo, planteando el escenario que planteás, que fue muy generoso el gobierno y que no hay más dinero y que esta reforma era necesaria, el Parlamento no aprobó. ¿Ahora puede ir en contra de este decretazo? Mira, Mariana, el Senado, digamos por empezar que el Senado aprobó porque el Senado es mucho más conservador que el Parlamento. En el Parlamento, el presidente, perdón, la Asamblea Nacional, es decir, la Cámara de Sí, Diputados, sí. tiene Sí. una minoría relativa porque la presencia de la extrema derecha y de la extrema izquierda es muy fuerte, lo que no sucede en el Senado. Por eso el Senado ayer aprobó ampliamente la reforma. Yo no creo que vayan a prosperar las mociones de censura que van a ser depositadas tanto por la extrema derecha como por la extrema izquierda. Yo creo que si efectivamente prosperan, va a tener que renunciar el gobierno de la primera ministra Elisabeth Borne. El presidente va a formar otro gobierno, pero de todas maneras el problema acá es efectivamente que si las reformas, que si las mociones de censura prosperan, entonces la reforma queda automáticamente paralizada. Yo no sé en este caso qué es lo que va a hacer Macron y te digo más, yo creo que a pesar de, aun cuando pueda ser aprobar esta medida y que no haya, que no prosperen las mociones de censura, a Macron le faltan 4 años
de gobierno. Y yo no sé realmente en estas condiciones, con este Parlamento y con esta fragmentación, qué es lo que va a poder hacer en estos 4 años. Muy claro. Esto es el peligro que enfrenta Francia en general, porque por supuesto eso significa parálisis del país durante 4 años. Ahora la gente está en la calle, Luisa, ¿no? Sigue en la calle la gente, sigue habiendo protestas y manifestaciones y veíamos que hubo hasta arrestos, ¿no? Más de 200 personas arrestadas. ¿La gente se va a seguir quedando en la calle para luchar contra esta reforma? Con toda seguridad, pero yo no creo que sea la gente. Esto es un forcing que están haciendo las centrales sindicales porque naturalmente se están jugando muchísimo. Las centrales sindicales europeas tienen mucho más apoyo que las centrales sindicales francesas, a pesar de la historia sindical que tiene Francia. El nivel de sindicalización francés es apenas del 8%. Consecuencia, imagínate lo importante que es para las centrales sindicales que esto prospere. Yo creo que sí, para la próxima semana vamos a seguir teniendo manifestaciones. Ya se anunciaron manifestaciones este fin de semana y se anuncia una gran manifestación para el jueves próximo. Vamos a ver qué pasa, porque las centrales sindicales dicen que a pesar de que las mociones de censura no prosperen, una ley puede ser retirada hasta que no hayan sido publicados los decretos de aplicación. O sea que para ellos esto no terminó. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días, pero está todo muy, muy, muy caliente. Muchas gracias.